No, en inglés no. ¿Eh? No, es que estamos, estamos grabando. Listo, y listo. No sé, en inglés no, hablando de En inglés, arameo. ahí entra Jonathan justamente en inglés. En arameo. Ya. Hermano, oramos para Oramos. empezar. Esperamos que todos nosotros prestamos bastante atención para poder adquirir las enseñanzas de las cartas de los Corintios. Es bastante impresionante la carta de los Corintios. Todo depende de nosotros para poder entender, para poder escuchar las explicaciones de cada capítulo, como también de cada versículo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que necesitamos cada uno de nosotros. Supiéramos o no supiéramos, no tenemos que unir para aprender, para entenderla y como también para aplicarla en nuestras vidas. Oremos, hermano. Padre bueno, estás en el reino de los cielos. Tú que tienes el control de la vida, tú que tienes el control de cada uno de nosotros, te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos limpies nuestra mente entenebrecida por los problemas terrenales, por los problemas satánicos, por tantas inmundicias que escuchamos que en nuestro país está pasando, está sucediendo. Te pedimos, te suplicamos que nos des sabiduría, que nos hagas entender, Padre. No queremos regresar o salir o terminar no comprendiendo ni entendiendo. Por favor, límpianos con hisopo nuestros oídos, lávanos con tu sangre, Señor Jesús, nuestra sabiduría, nuestra mente para captar, como también para guardarlo en nuestro corazón. Padre, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los presentes, por favor, llénanos de su sabiduría y de tu conocimiento, cosa que así andaremos en corrección de la manera que a ti te agrada. Queremos ser tus hijos de obediencia para gozar de tu privilegio, para gozar de tu sabiduría y de tu conocimiento, para poder andar en la luz que es nuestro Señor Jesús, para andar por el camino que es nuestro Señor Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Julio. Gracias. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a comenzar la clase hablando un poquito. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hablando un poquito de Corinto, ¿no? Hablando de las personas que recibieron esta carta, ¿no? En qué ciudad vivían, qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad se desenvolvían estos cristianos de Corinto, cuáles eran los problemas en los que se enfrentaban. Así que me imagino que algunas Biblias deben tener esa información, pero a pesar de que algunas Biblias la tengan, y bueno, siempre antes de... Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Y mencionarlas, ¿no? Para poder entender qué es lo que, a qué tipo de cristianos, qué tipo de personas estaba dirigida esta carta, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla. A ver, vamos a... Hoy no me sale, a ver. A ver si. ¿Se ve, hermanos? Ya está, ¿no?
Está bien bonita mi presentación. Vamos a ver, el esquema del curso es el siguiente, ¿ya? Vamos a ver primero los Corinto, justo lo que estábamos hablando. La lección 2 es el resumen y propósito de la carta. La lección 3 es ya el análisis propiamente dicho de la primera carta de Corintios. La lección 4 es el resumen y el propósito de la segunda carta de Corintios. La lección 5 es igual el análisis y la lección 6 ya sería la revisión, apuntes finales que se pueda dar tanto de la primera y la segunda carta de Corintios según nuestras Biblias. ¿Y por qué digo según nuestras Biblias? Porque vamos a descubrir con el transcurso del curso que hay más de una carta, o sea que hay más de 2 cartas a Corintios. ¿Sí? Porque lo menciona Pablo en un momento. Pero eso será más adelante. ¿Sí? Lo que vamos a hablar el día de hoy es de esto. Corinto se encontraba dentro de lo que se conoce como las ciudades griegas o las polis griegas, ¿sí? Era la antigua ciudad griega que estaba a unos 8 kilómetros al sudoeste del actual canal, ¿no? Que cruza el istmo de Corinto, ¿no? Corinto todavía existe, por decirlo así, hay ruinas que indican que hubo una ciudad grande, que era una ciudad próspera, ¿no? Esta ciudad de Corinto se conectaba terrestre entre Grecia por el norte y el Peloponeso, ¿no? Y como también el hecho que la ciudad tenía puertos en los 2 golfos, ¿no? Por ambos lados tenía, que hacían de esta ciudad una ciudad muy importante y rica, ¿no? Otra cosa, bueno, no nos detengamos mucho en lo que es geografía, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la gente. ¿Cómo era la gente de la ciudad de Corinto? Eso quiero saber. Ajá, ahí vamos. La minoría dominante, o sea, era minoría, pero dominaban el resto de las personas, eran los romanos. ¿Sí? Igual pasaba en Jerusalén, ¿cierto? La minoría dominante eran los romanos. Muchos de ellos eran excombatientes, ¿sí? Que convivían con los otros grupos, 2 grupos visibles de la zona. ¿Cuáles eran estos 2 grupos visibles? Los judíos y los gentiles. Se entiende que gentiles son los que no son judíos, ¿no? Así se les denomina, o los griegos también se les van a encontrar esa denominación a ese grupo de personas, ¿no? O gentiles o griegos, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Hay que resaltar también que el 75% de la población eran esclavos. ¿Qué otra cosa más? Había muchísimas personas que estaban de tránsito en la ciudad debido al comercio y a los cultos paganos. Más adelante vamos a ver qué problema acarrearía esos cultos paganos. Gracias al comercio, la gente de Corinto era próspera, pero corrompida. Había una frase que se decía en esos tiempos que era vivir como un Corinto, ¿no? Tú vives como un Corinto, ¿no? ¿Qué significaba que a uno le dijeran vives como un Corinto? Se expresaba una vida de lujos e inmoralidad, ¿sí? Los ciudadanos de Corinto. Por ahí escuché preguntas. Sí, O sea, era corruptos, que se esté la corrupción. Más que corrupción, imaginémonos como nuestra sociedad en esos tiempos, ¿sí? ¿Sí? En nuestra sociedad actual, ¿cuál es el valor principal? El dinero, ¿no? Tu estatus, ¿no? Entonces, ahora van a entender por qué digo que era conocida esta ciudad por inmoral, ¿sí? ¿No? Era conocida en el Imperio Romano por una ciudad llena por sus vicios e inmoralidad, ¿no? Ahora, esto de aquí, muchos escritores tienden a decir que es un poco exagerado, ¿no? Pero era justificado
por lo menos era justificado el menosprecio que tenían los judíos por la ciudad. ¿Sí? Bajo los ojos de un judío, esta ciudad sí era una ciudad inmoral, una ciudad invisitable, ¿no? Por decirlo, era muy difícil vivir en esta ciudad. Sin embargo, como ustedes acaban de, como acabo de mencionar, habían judíos en la zona, ¿sí? En la ciudad había dos templos, uno de Apolo y uno de Afrodita. El de Afrodita era conocido porque allí se ejercía la prostitución sagrada, ¿sí? Entonces la prostitución estaba en toda la ciudad. Algunos historiadores dicen que en un punto, en los puntos más altos, habría alrededor de 1000 prostitutas sagradas, o sea, dentro del templo, ¿no? Porque era pues esta diosa griega pagana era pues la diosa del amor, pero del amor desde el punto de vista sensual, ¿sí? Y hay que considerar también que para la sociedad griega, para la sociedad romana, la homosexualidad era consentida y a la vez despreciada, ¿no? O sea, no era que se hacían muchos problemas con ella, ¿no? O sea, puede decir que la condenaban, pero no hacían mucho para, pues sí, no hacían actos, no hacían esfuerzos para condenarla en sí, ¿no? O sea que en cierta forma la consentían. ¿Cómo era la comunidad cristiana de Corinto entonces? Muchos escritos se dice que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Hay cierto consenso en ello, ¿no? La mayoría dice que fue en su segundo viaje misionero. Y estaba conformado por judíos y gentiles, o griegos, como lo quieran decir, ¿sí? Porque, ahora, ¿cómo yo, o cómo las personas que estudian las escrituras llegan a esta conclusión, ¿sí? Se mencionan a la par nombres judíos y griegos, ¿no? En la misma proporción. Entonces, si yo veo que hay misma cantidad de nombres judíos y misma cantidad de nombres griegos, puedo inferir que la población de ambos grupos sociales es pareja en la iglesia, ¿no? Ahora, si bien Pablo infiere a lo largo de la carta que la iglesia era una iglesia fiel, ¿no? Las costumbres sociales, el entorno donde se desenvolvían, hacían que tuviera problemas de adaptarse a la vida cristiana, de dejar de lado ciertas costumbres, ¿no? Y sobre todo ese despegarse de antiguas costumbres podrían desviarlos del verdadero camino, ¿no? Entonces, Pablo escribe la carta que vamos a analizar primero, que es Primera de Corintios. Debido a que recibió por diversos medios, por repente por gente que conocía la iglesia, gente misma de la iglesia, que había problemas dentro de la comunidad cristiana de Corinto. Él también recibió a su vez una carta de la misma iglesia donde le consultaban cosas, ¿no? Le hacían varias preguntas que precisaban de su decisión apostólica, ¿no? O sea, él como apóstol de Cristo necesitaban que diera una respuesta. Entonces, podemos decir que el propósito de la carta es doble, ¿sí? Propósito número 1, y estos propósitos, por favor, quiero que los recuerden durante todo el momento que estamos estudiando la carta, ¿sí? Tanto ustedes como yo vamos a recordar estos dos propósitos, porque es importante al momento que vayamos leyendo la carta. Sobre la primera parte de la carta, una primera parte es hacer frente a aquellos graves problemas que tenía la iglesia de Corinto. Y una segunda parte de la carta se dedica a Pablo a responder las preguntas que le habían hecho la iglesia, ¿sí? Entonces,
si bien el propósito es doble, hay un tema central que se desprende de todos los tópicos que toca Pablo dentro de la primera carta a los Corintios, que es la santificación. ¿Sí? Pablo, al escribir esta carta, tiene como tema central la santificación, que los cristianos de Corinto sean, ¿no?, lleguen a ser santos. Como nosotros estamos en un proceso, igual ellos en su momento, nosotros también estamos en un proceso de santificación. Ese es el tema central de la carta, ¿sí? Pablo quería que la vida de los cristianos de Corinto reflejase de manera clara su posición como hijos de Dios, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, tienes que ver, pensar, actuar y sentir las cosas como las siente Cristo, no como la sociedad o como tus costumbres o tu folclore te lo diga, no. Tienes que pensar, sentir y hacer las cosas como Cristo. Y eso lo hemos discutido ya muchas veces en la clase en los el estudio anterior, ¿no? De fundamentos de vida espiritual, ¿no? No debemos pensar como Nelson, como Juan, como el mundo, como Julio. No, debemos pensar como Cristo, ¿no? Y esa transformación de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro hacer, es la santificación. Entonces, ¿qué significa entonces santificación? Para recordar un poco lo que ya debemos saber. Significa estar separado, consagrado a Dios, ¿no? En otras palabras, estar y vivir separados del pecado. No es una obligación hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar al esquema de esta carta, ¿sí? La carta consta con una introducción. Vamos a hablarlo rápidamente para no... este es el esquema sobre el cual vamos a desarrollar el estudio, ¿sí? Tiene una introducción, entonces, como les decía, ¿no? Primero, Pablo abarca los problemas en la iglesia que necesitan atención y corrección, ¿no? Los aspectos chiquitos los vamos a saltar, ¿sí? Dice, la sabiduría y la lucha sectaria son incompatibles, ¿no? Las exigencias de Cristo para la integridad moral, hay que tolerancia y moralidad, evitar el pecado. Entonces hay una segunda parte que comienza desde el capítulo 7, que es las respuestas a las preguntas de la iglesia, ¿sí? Donde esta iglesia de Corinto manda una serie de preguntas, y aquí, por ejemplo, se tocan temas como el matrimonio, como la soltería, para los viudas, los solteros, ciertos consejos, ¿no? Los solteros, los casados, sobre la adoración de ídolos, ¿no? Sobre la carne ofrecida a los ídolos, conocimientos y limitaciones, ¿no? Pablo también se presenta a sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos apostólicos, personales, y cómo es su trabajo? ¿Qué es un buen ser mayordomo? Ser un esclavo para todos. Y sobre todo hace una mención sobre que aprendamos, ¿no? Le dice a ellos, ¿no? Aprendan del pasado, ¿no? ¿Qué le pasó a Israel por su idolatría, por su insensatez? ¿Cuántas veces nosotros en el Antiguo Testamento hemos leído una y otra vez que Israel caía siempre en el mismo problema, ¿no? Se alejaban de Dios, ¿no? Se volvían idólatras, y cada vez que algo le pasaba a Israel y regresaban de nuevo a Dios, ¿no? ¿Sí? También habla Pablo de la vergüenza de tener facciones dentro de la iglesia, ¿no? Y habla de la cena del Señor, ¿no? Siempre nosotros leemos cuando a veces estamos delante de la congregación para la cena y leemos 1 Corintios 11, 23, 34, ¿no? Ese es un pasaje que siempre solemos utilizar nosotros para la cena.
¿Qué más habla Pablo en esta primera carta de Corintios? Habla sobre los dones espirituales, ¿sí? Sobre la unidad, sobre el amor, ¿no? También cuando a nosotros que estamos casados, si nos hemos casado por bajo la iglesia, ¿no? De Cristo, suelen leer esto, ¿no? Del amor, ¿no? Capítulo 13 de Corintios, ¿no? Y habla también Pablo sobre la profecía, y vamos a entender qué es realmente lo que debemos entender nosotros por profecía, que no es adivinar el futuro, ¿no? No precisamente es eso, ¿no? Pablo también se da un espacio en esta carta para hablar sobre la resurrección de los muertos, ¿no? ¿Sí? Y sobre temas escatológicos, ¿no? Y algunos asuntos finales sobre lo que es las necesidades misioneras de Pablo, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos los temas que toca Primera de Corintios, ¿sí? Y esta es la estructura sobre la cual vamos nosotros a estudiar esta carta, ¿sí? Como mencionábamos ahí con el mundo, vamos a hacerlo despacio, sin apuro, leyéndolo suavecito. Si tienen preguntas, las hacen, conversamos. Yo no, como suelo repetir siempre, yo no soy dueño de la verdad, la verdad está en las escrituras. Yo me puedo equivocar. La idea es que nosotros participemos y lleguemos a un consenso sobre lo que la carta nos quiere decir, ¿sí? Y las ideas queden claras. Entonces, ¿estamos listos para empezar a leer la primera carta a Corintios? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de alguna cosa que de repente quieran compartir? Julio, Sí, Edmundo. para mí, Pablo tenía dos propósitos básicos al escribir Primera de Corintios. Primero, primer propósito, reprender a los cristianos corintios por pecados fragantes que se permitían en la iglesia. Eso quiere una explicación. Segundo, responda a sus preguntas respecto a la vida y doctrina cristiana. Claro, eso es lo que has mencionado. A ver, es que habían cosas que la iglesia hacía. Por ejemplo, ¿no? Ellos habían formado. Vamos a leer el primer capítulo, ¿no? Que ellos tenían, por ejemplo, tenían facciones. ¿A qué refiero con facciones? Pablo menciona directamente dos. Que hay facción de Pablo y facción de Apolos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a mí porque me caía mejor Pablo, yo le hago más caso a Pablo, y porque a mí me caía mejor Apolo, me voy a lo de Apolo. Hay que considerar que en los tiempos antiguos, así como nosotros, a ver, ¿cómo hacemos un paralelo? A ver, para que entendamos mejor estas figuras, ¿sí? Sobre todo de este problema puntual que les comento que es de facción, de entre otros problemas que tenía la iglesia de Corinto, ¿sí? Por ejemplo, ellas comían en la iglesia, ¿no? O sea, comían de los ídolos, ¿no? Porque eso era normal para ellos, pues, ¿no? Pero no, pues, ¿no? O sea, ese tipo de correcciones va dando Pablo dentro de la carta, ¿no? Tampoco seamos tan malos, ¿no? Decir, por ejemplo, esta gente tenía buena disposición, eran cristianos, ¿no? Bautizados, pero tenían esas costumbres que les hacían alejarse de Dios. Bueno, les comentaba, ¿cuál era el principal problema que tenía? Y lo primero que comenta Pablo en el capítulo 1 de Corintios es el ser facciones. Ustedes conocen la iglesia en Manuel, ¿no? ¿Cierto? La que está en la Javier Prado, ¿la conocen? Sí, sí. Esa iglesia del pastor Lai, que inclusive postuló a la presidencia de la alcaldía, bueno, el único que llegó a ser congresista. Ese pastor, Pastor Lai, era pastor de la iglesia cristiana y misionera.
Pero como él era pues carismático, su iglesia, o sea, toda su gente de su iglesia la sacó de la alianza y formó su iglesia propia. Eso es formar facciones, ¿no? Entonces, y el hacer eso es o sea, uno es una deslealtad total a la iglesia que se supone que te acoge, ¿no? O sea, es como que yo formo mi iglesia y ni siquiera iglesia de Cristo, ¿no? Suponiendo el caso que me hagan caso a mí, ¿no? Pero ha pasado. Mira, sin ir muy lejos, conocen a Más Lucado, ¿no? A Más Lucado, el escritor del libro. Más Lucado hizo exactamente lo mismo que hizo Humberto Lay. Exactamente lo mismo, ¿no? Él era un botón, tenía su carisma, su labia, estaba en la iglesia de Cristo, pero formó su Grace Church, no sé qué, y su iglesia aparte, y salió. Sí, Ramosito, no, prende tu audio. O sea, aparte, o sea, entendemos como que ya hay una intención al entrar a una iglesia, o eso van haciendo con el crecer de la congregación. El tema de las facciones te refieres. A eso, claro, las divisiones, ¿no? Porque si hablas de carisma, es personalidad, ¿no? O sea, yo me puedo desenvolver en un ambiente y llevarme bien con un grupo de personas que de alguna u otra manera me estiman y aprecian mi trabajo, pero no es la idea de separar, sino que porque de repente es porque así soy, ¿no? Entonces, claro. Pero de repente llega el caso en que ya pues hay que irse porque no me llevo con el otro, pues eso aparece con el tiempo, ¿no? O si, claro, claro. Que desde el principio no, me voy a llevar la mitad y se lleva la mitad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero quería más o menos hacer paralelo porque Pablo menciona esto. Claro. O sea, pero menciona esto no porque él lo haya generado, ni tampoco Apolos, ¿no? Él dice, ustedes se pegan a Apolos y se pegan o sea, a mí, a Pablo, por lealtad personal, porque en esa época no era que lealtad de las ideas, era lealtad personal, ¿no? Claro, pero perdón, yo entiendo también sí. que ahí dice, pues, ¿no? Yo no soy de Pablo y no soy de Apolo, ¿no? Seguimos a Cristo. Y entonces, y eso no se utiliza ese término en la actualidad, ¿no? Porque claro. se aparece en congregaciones de porque no toman a Cristo como único líder, vamos a decir así, como la cabeza de todos, ¿no? Y ese es un problema también. Ese es el problema justamente que después Pablo desarrolla, ¿no? Nosotros no soy de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, ¿no? Somos de Cristo, ¿no? Yo no bautizo en el nombre de Pablo, ¿no? ¿No? Ni bautizo. Una mano va a hablar. Ah, sí. Iba a decir una mano negra, pero está con el... Toquen el guante. Ah. No, para aclararlo, lo que habla Pablo, lo que hace muchos, es menospreciar su hermano, porque tiene el afán de decir que el otro es mejor, y por lo tanto, mi salvación o mi grupo es más cerca a Cristo que la suya. Y el problema es, estás haciendo una división que no existe en Cristo, y estás menospreciando el hermano que está en el mismo camino contigo. Entonces, tal vez por ahí hablamos de los pastores que forman sus grupos, hacen su división, exigen que su doctrina y su forma de llevar la iglesia es mejor que el otro, cuando en realidad todos estamos en necesidad de Cristo, todos estamos en el mismo camino, todos estamos alumnos de Cristo, y por lo tanto, Pablo, yo, tú y fulano, solo somos instrumentos y nada más, ¿no? En vez de ponernos en categorías, en vez de hacer lo que es humano, apreciar otro y no ponerlos en un pedestal. Tenemos que arrodillarnos delante de Cristo y servir a Cristo, nada más, ¿no? Eso es lo que más o menos deberemos estar haciendo. Sí,
Sí, sí, entonces, eso es un problema tanto. O sea, eso no es que sea una iglesia pues corrupta, ¿no? O sea, si nosotros, de repente, si a nosotros como congregación nos miran desde afuera, otra congregación dice, oye, pero esa Salamanca es un relajo, entonces, o sea, tenemos nuestras costumbres, entonces, pero tratamos que nuestras costumbres, nuestras usanzas como peruanos, como limeños, como etcétera, etcétera, entonces, no nos alejen, no nos desvíen del camino de Dios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a leer la carta para entender un poquito estos problemas, ¿no? Porque son varios problemas en los que se va a enfrentar la iglesia de Corinto y va a dar respuesta o va a dar llamada de atención, ojalá de orejas Pablo. Entonces vamos a leer primero los 3 primeros versículos, ¿sí? Todos con su Biblia y están ahí, vamos a leerlo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, rogamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo sean con ustedes. De esta forma arranca la carta. Con el saludo. Sí, con el saludo. En nombre de Dios comienzo, porque es bueno comenzar, como diría Panalivio. La música afroperuana, ¿sí? Aquí hay cosas que destacar, ¿sí? A pesar que hemos leído 3 versículos que de repente no nos dicen mucho, sí nos dicen algo. El apostolado constituía la plataforma desde que se refirió a las necesidades de la iglesia de Corinto, y también la energía impulsora que lo obligaba a traer el mensaje de Cristo al mundo. Pablo fue apóstol, ¿no? Ustedes se acuerdan cuáles eran los requisitos para ser apóstol, ¿no? Ahora en estos tiempos modernos, donde hay apóstol por todo, nuevos apóstoles por todos lados, pero apóstol significaba haber participado dentro del ministerio de Cristo, haber estudiado directamente, recibido el mensaje directamente de Cristo, ¿no? Pero Pablo no participó del ministerio de Cristo en vida, ¿no? Pero hay señales que sí lo hacen apóstol. Pablo apela a haber visto al Señor, ¿no? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes vean en el PowerPoint capítulo y versículos sin nombre del libro, es porque es el mismo libro que estamos estudiando, ¿no? 1 Corintios, ¿sí? Cuando sea un libro diferente, ahí sí va a salir el nombre del libro. Por ejemplo, Pablo dice que es apóstol porque él vio al Señor y lo menciona en el capítulo 9 de 1 Corintios, ¿sí? Y en el capítulo 15, lo menciona 2 veces. Había sido designado para ese oficio por el llamado mismo de Dios. Dios mismo lo llama para que vaya a predicar su palabra, y eso está en Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Y confirmado por la presencia del Espíritu, también eso menciona en 1 Corintios 7:40 y en Gálatas 3:2. ¿Sí? Puesto que Dios le había delegado hablar y escribir en su nombre, ¿no? Entonces, toda oposición al apóstol, ¿no? Si tú te oponías al apóstol, también era tener cierta resistencia a Dios, ¿no? O sea, si Pablo se presenta como apóstol, es el que tiene la autoridad de Dios, ¿no? Y resistirse a esa autoridad es resistirse a Dios, ¿no? Ahora, se menciona a Sóstenes. Sóstenes pudo haber sido un secretario de Pablo, un antiguo dirigente de la sinagoga cristiana que se había convertido en un hermano en Cristo. Ahora, se menciona en Hechos, capítulo 18, que fue golpeado, ¿no? Por llevar a Pablo ante la corte civil en Corinto, ¿no? Le cayó su chiquita, como decimos nosotros, ¿no? Por llevar a Pablo ante la corte civil.
Ahora, el hecho que se esté mencionando a Sóstenes no implica que Sóstenes haya coescrito la carta. Es como decir, yo estoy escribiendo una carta y alguien por ahí me dice, oye, por si acaso también mándale saludos de mi parte a la iglesia de Corinto. Algo así. ¿No? Solamente está saludando a la iglesia, no está participando de la redacción de la carta, ¿sí? Entendámoslo así. Y no va a ser la primera vez, creo yo, que, si mal no recuerdo, la primera vez que pasa esto en las cartas de Pablo, ¿no? Pablo escribe y por ahí alguien más saluda, ¿sí? Cuando se habla de santo, no, eso lo sabemos, pero bueno, siempre recordarlo, ¿ya? No nos referimos a una persona piadosa, reverenciada, ¿no? O que sea, pues, canonizada por una autoridad eclesiástica, ¿no? Sino que habla de nosotros, los cristianos, que estamos, a todos los que mediante la salvación, o sea, bautizo, bautizo para el perdón de pecados y entregar nuestra vida a Cristo, han sido santificados, ¿no? Y que hemos visto que era santificarse, era apartarse del pecado para vivir en Cristo. También usa la palabra, la expresión gracia y paz. Ese es un saludo que Pablo usa en todas sus cartas, ¿ya? ¿Y qué significaba esto? ¿No? Gracia es favor, ¿no? Hemos recibido el favor de Dios. Y paz es el resultado de ese favor, de esa gracia salvadora de Dios, ¿no? Lo podemos, si lo quieren entender un poquito mejor, lo que quiere decir Pablo con gracia y paz, que ese saludo que usa en todas sus cartas. Podemos ir a Juan capítulo 14, versículo 27, y Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Esos 3 versículos de saludo nos da a entender estas cosas. Pablo va directamente presentándose como apóstol para tener la autoridad para todo lo que iba a escribir después. ¿Sí? Es como decir, por si acaso soy apóstol, voy en nombre de Dios, y contradecir o resistirse a lo que yo voy a decir es como irse en contra de Dios. ¿Sí? Esa es su carta de presentación con autoridad antes de empezar a escribir lo que tenía que escribir. Entonces, hay problemas en la iglesia que necesitan atención y corrección, como ya estábamos mencionando. Entonces, como hemos estado discutiendo hace unos minutos, la sabiduría y la lucha sectaria son incompatibles. Entonces, vamos a leer los siguientes versículos del 4 al 9 para ¿qué más nos dice esta carta? La palabra de Dios dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. De tal manera que nada les falte en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual también nos confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a analizar y de ahí comentamos qué es lo que nos quiere decir en estos versículos, ¿sí? Por la gracia que Él les ha dado, ¿no? Menciona Pablo, ¿no? Una referencia, Pablo hace referencia a su salvación, ¿no? A la salvación en general, ¿no? A la salvación de Él y la salvación de los cristianos en Corinto, cuando Dios los justificó con amor y misericordia sin que lo merecieran ni tuvieran el poder
de pagarlo al perdonar su pecado mediante la obra de su Hijo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ahora, aparentemente algunos creyentes corintios se enorgullecían de su dominio de la sabiduría. Acuérdense que hay una población griega y para el griego era muy importante la sabiduría en lo que son las artes, las ciencias, en todo lo que es la sabiduría humana, ¿no? Sin embargo, todo lo que ellos entendían de la sabiduría era diferente a lo que Pablo entendía de ella, ¿sí? Para Pablo, Jesús constituía la fuente de toda palabra, de toda ciencia, ¿no? Es la fuente de toda sabiduría, Cristo. El apóstol hábilmente alabó y amonestó al mismo tiempo. Ahora como decir, ustedes, ¿no? Los alaba, pero los está metiendo, como dice su chiquita también, así de su toque irónico le está poniendo, ¿no? Qué sabios son ustedes, ¿no? Qué sabios, ¿no? Ustedes que son inteligentísimos, puede ser, qué inteligentes que son, ¿no? Pero no pudieron entender eso, ¿no? Una cosa así, ¿no? El orgullo corinto, en el habla y en educación exaltado en una arena mundana, dio a las palabras de Pablo, evidentemente, un toque de ironía, ¿no? Estaba siendo irónico Pablo, porque como le decía al principio, sí, recordemos que Pablo está jalándole las orejas a los de Corinto, ¿no? ¿Por qué habría de alabarlos? Está jalando las orejas, ¿no? El conocimiento de Cristo vino del testimonio que Pablo y otros habían dado a los de Corinto. Los que aseveraban que Jesús se había mostrado a sí mismo como el Cristo en palabra y obra, Dios había declarado a Jesús de Nazaret como su hijo, levantándolo entre los muertos. ¿Qué es lo que entonces Pablo apeló a los que los de Corinto sabían? ¿No? ¿Qué es lo que sabían ellos? El testimonio acerca de Cristo que había sido confirmado entre ellos. Pablo cuando habla de don, es una alusión específica al don de la gracia, ¿sí? Mientras que las bendiciones del lenguaje y conocimiento tenían el propósito primordial de evangelizar a los perdidos, ¿no? Saber idiomas, ¿no? Eran útiles para evangelizar de repente en otras zonas, en otras ciudades, en otras etnias. Los dones espirituales edifican a la iglesia. Puesto que estos dones son dados a cada creyente sin considerar su madurez o espiritualidad, como mencionaba el mundo al principio, aunque los corintios estaban plagados de pecado, los poseían, tenían dones, ¿no? Poseían dones. Sobre la manifestación, Pablo se refiere a la bendición a la gracia futura. En la segunda venida del Señor, su honor, gloria, honor y majestad se revelarán en plenitud y esplendor irresistibles. Ahí les he puesto unos versículos. Cuando ya les pase el PowerPoint y hagan estudio en casa y lo pueden revisar. En aquel tiempo todos los creyentes verdaderos quedarán establecidos de forma definida en su santidad y libres de todo pecado, resucitados en gloria y pureza para vivir para siempre en el cielo con Dios. Ahora, se menciona el día de nuestro Señor, el día del Señor. Y acá voy a hacer un acápite porque aquí, como Iglesia de Cristo, los que llevaron el curso de escatología, tiempos futuros con César, se recordarán que hay iglesias que son como nosotros, amilenialistas, y hay unos que son premilenialistas, ¿no? John MacArthur, que es un autor que a mí en lo personal me gusta mucho, menciona que hay 2 días del Señor, ¿no? Para nosotros es un solo día. Entonces voy a hacer la mención de esto, porque van a encontrar de repente libros donde este pasaje de 1 de Corintios, que habla del día de nuestro Señor Jesucristo, habla de 2 eventos diferentes. Y en realidad es un solo evento.
¿Sí? ¿Esto qué se refiere? El día del Señor. No es el día domingo en el cual nos reunimos en la iglesia. Habla del día en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia, ¿no? En el cual va a haber rapto, va a haber arrebatamiento, el arrebatamiento, no el rapto, el arrebatamiento de todas las personas en el cielo, muertos y vivos, y también habrá juicio, ¿sí? ¿Y por qué le he puesto separado estas dos cosas? Porque para los que son premilenialistas, esto, el día del Señor es, en una primera parte, rapto o arrebatamiento, y en un segundo paso es el juicio, ¿no? Que es, que ellos llaman pues el periodo, un periodo de tribulación, ¿no? Después del rapto, ¿no? Para nosotros es, Cristo viene, ¿no? Somos arrebatados, resucitan hombres, resucitan todos los hombres, sean pecadores o no, para el juicio. Todo en un solo evento, ¿sí? Esto lo menciono porque, como les digo, van a encontrar libros, de repente estudios bíblicos de autores conocidos y autores buenos, pero hay que tener la madurez de leerlos bajo la óptica de lo que realmente lo quiere decir la escritura en su totalidad, no un solo pasaje, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos desprender de la lectura total de la Biblia es que el día del Señor es un evento general, ¿sí? Que va a pasar todo esto que los acabo de mencionar, ¿sí? No son dos eventos por separado, ¿no? Seguimos. La seguridad de la salvación se basa en la fidelidad de Dios, ¿sí? Yo puedo estar seguro de mi salvación si soy fiel a Dios. El único Dios verdadero no es caprichoso, como los dioses griegos que ellos conocían, ¿no? Como los griegos entendían a sus dioses. ¿Cómo entendían a sus dioses los griegos? Como podemos entender nosotros actualmente a los superhéroes, ¿no? Con poderes, ¿no? Pero esclavos de sus emociones, esclavos de sus sentimientos, con problemas, con dilemas, ¿no? Entonces, eran dioses víctimas de sus pasiones, víctimas de sus problemas, de sus deseos, ¿no? O sea, dioses casi carnales, ¿no? ¿no? Como podamos entenderlo, ¿no? Dios, nuestro Dios, no es así. Dios es fiel, Dios está siempre al lado de sus hijos. La comunión que los cristianos comparten, nosotros compartimos, y la iglesia de Corinto compartía, la comunión que compartían los cristianos de Corinto uno con otros, era solamente es posible, y actualmente también solo es posible, por si tenemos nosotros como una común, o sea, todos nosotros tenemos una común comunión, o sea, no es que no es que haya escrito mal, sino que todos tengamos en común la comunión con Cristo. ¿Sí? Hasta aquí, me digo, de este pedazo, de estos versículos, ¿alguna idea, alguna cosa que quieran participar? Sí, Julio, Sí, dime, Mundo. no he podido grabar como debe de ser con respecto a la gracia y como también a la misericordia. Para mí, la gracia significa que Dios nos da su gracia, aunque no merecemos. Uh-huh. Y misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. No sé, corrígeme eso, No, ¿está no. bien? Dios demuestra su misericordia con nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, ¿no? Nosotros como seres humanos
ni con toda nuestra sabiduría, ni con todo nuestro poder físico que tuviéramos, ¿no? Con nuestra sabiduría, más que con todo nuestro potencial humano al máximo, no podríamos nosotros poder resarcir el error de nuestros pecados. Sin embargo, porque Dios nos tuvo misericordia, tenemos la gracia, y es por eso que explicaba, ¿no? Cuando Pablo habla de gracia, habla que todos poseemos esa gracia, ese don de la gracia. ¿Cuál es el don de la gracia? En el que podemos hoy decir que somos hijos de Dios. Ese es el don de la gracia. Que es el mayor acto, el acto más increíble, y lo vamos a ver más adelante, el acto más supremo, increíble, incomprensible, loco, que ha hecho Dios por nosotros. Porque lo más lógico es que nosotros, por nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestros problemas, etcétera, etcétera, nos merecemos la muerte. Pero no es así. Porque tenemos ese don de la gracia que compartimos todos nosotros. Y Pablo se está haciendo recordar justamente eso a la iglesia de Corinto. Porque pareciera que se han olvidado, ¿no? Porque si yo me peleo contigo en el mundo, o empiezo a tener contiendas dentro de la iglesia, y si yo estoy en comunión con Cristo, no debo de tener ese tipo de problemas. Entonces la iglesia de Corinto se ha olvidado de eso. Todos ustedes, cada uno de ellos en la iglesia de Corinto y cada uno de nosotros en la iglesia en general, tenemos el don de la gracia. Entonces, si tenemos el don de la gracia, no debemos estar en esos problemas, en esos conflictos. Y ojo que habla. Ahora vamos a ver ese tema. Ojo que habla en presente. Siempre vamos a encontrar a Pablo que habla en presente. No es que en la gracia ya es una cosa que lo tienes ahí y ya la ganaste. No, siempre vamos a encontrar que Pablo, más adelante en los siguientes versículos, va a hablar que la gracia se tiene que trabajar. La habla en presente, no en pasado, como que algo que ya te regalaron y ya está. Lo cual nos hace recordar las palabras de Cristo cuando dijo algo que nunca debemos olvidar, que el que persevera, solamente el que persevera es salvo. ¿Sí? Si no, no tendría sentido que Pablo escribiera tremenda carta para corregir algo si supone que yo me bauticé y ya gané. No es así. Vamos a seguirle. ¿Alguien más quisiera participar en algo? Entonces, la misericordia entonces es el acto que tuvo Dios con nosotros, inmenso amor que tuvo Dios con nosotros, porque Dios es un Dios que siempre da el primer paso. Entonces el primer paso que dio Dios es tener misericordia. Al tener misericordia con nuestra actitud, nuestro pecado, envió a morir a Cristo en la cruz, ¿no? ¿Alguien más quisiera acotar, sino para avanzar un poquito más? No, seguimos leyendo entonces. Hemos leído hasta el versículo 9, ¿cierto? Vamos a leer ahora del versículo 10 al versículo 17. La palabra de Dios dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido?
¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Y para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Analicemos un poco lo que nos quiere decir este pasaje, ¿sí? Como les venía diciendo, el estar con comunión con Cristo une a los cristianos. Sin embargo, los creyentes de Corinto pasaron por alto esta unidad, ¿no? A procurar sus propios intereses. Las divisiones entre los creyentes pueden llegar a diferentes niveles, ¿no? Acá me comí la palabra niveles, pero es en diferentes niveles. Y ningún nivel es aceptable. Ni poquita división, ni mucha, ni mediana división. Ningún tipo de división es aceptable. Pablo se había enterado de esto, de las facciones y las luchas dentro de la comunidad cristiana de Corinto, de labios de los de Cloé. ¿Quiénes son los de Cloé? Algunos dicen que era un comerciante cristiano, ¿no? Que tenía que tenía sus trabajadores, su gente que trabajaba con ellos, y que fueron, como se dice, con el chisme a Pablo, ¿no? Y digo que era cristiano, o digo que era cristiano, al menos Chloe era cristiano, porque ¿cómo se iba a enterar de la iglesia, dentro de la iglesia, si no es participada dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, acuérdense de ustedes que Corinto era una ciudad comercial y siempre había gente yendo y viniendo, ¿no? Entonces, por ese ir y venir, llegó el rumor, llegaron las noticias de que estas cosas estaban pasando dentro de ese Corinto, y sobre todo llegaron de los labios de las personas de los que trabajaban con Chloe. Las facciones habían adoptado las consignas, ¿no? Como hemos leído la palabra. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no? Ahora, como le decía, no hay implicación de que tanto Pablo como Apolo, como Pedro, como se menciona Cefas, ¿no? Pedro, hayan alentado la formación de estos bandos, ¿no? Ellos, de la creación de sectas, era obra misma de los mismos cristianos de Corinto, ¿sí? Ahora, es probable, y esto lo digo probable y lo pongo bien entre comillas, ¿no? Porque podría ser, ¿no? Es una posibilidad, que las divisiones se hubieran formado debido a lo atractivo de las diferentes las diferencias filosóficas, ¿no? Es como decir ahora, ¿no? Hay gente que le gusta más, ¿no? Y lo digo sin querer competir, ¿no? Porque no se trata de competir. De repente hay gente que le gusta más las clases como la dicta César, o le gusta las clases como la dicta Jonathan, o las clases como la dicto yo, ¿no? Y en ese que me gusta más una cosa y me gusta más la otra, se forman divisiones, ¿no? Pero no son alentadas por las personas que predican la palabra, sino que formadas por la misma comunidad cristiana en sí, ¿no? Al añadir otros nombres, ¿no? Pablo añade otros nombres al conjunto, ¿no? Demostró lo absurdo de su comportamiento, ¿no? Puede haber dicho los de Pepe, los de Pablito, ¿no? Los de Pedrito, podía poner 1001 nombres, ¿no? Como decir, qué absurdo es que creen facciones, ¿no? Ahora, Pablo no dice que estas facciones enseñaran cosas diferentes. Y como les comentaba, en el mundo antiguo, la lealtad personal era lo principal. Y la lealtad a los principios, pues no era prácticamente inexistente, ¿no? Ahí se valoraba mucho la lealtad personal. Entonces Pablo ya pasa, dentro de la carta pasa un poco, se siente ya un poco el enojo, ¿no?
y comienza a lanzar una serie de preguntas que indican en lo absurdo e inútil que es dividir el cuerpo de Cristo en partes, ¿no? No podemos, es tonto, es absurdo, es inútil dividir al Señor, ¿no? Y la iglesia es un solo cuerpo, ¿no? Entonces lanza preguntas como, ¿por qué está dividido Cristo? ¿No? No captan, o sea, hay que captar lo que quiso decir Pablo con esto, ¿no? Es como decir que Pablo haya dicho, ¿se han atrevido a dividir el cuerpo de Cristo en partes? O sea, para Pablo, el que usaran su nombre, ¿no? Era aberrante, era totalmente fuera de sí, ¿no? O sea, y les recuerda que Cristo fue quien murió por nosotros, ¿no? Y nosotros participamos de los beneficios de ese sacrificio en la cruz, a ser bautizados en su nombre, ¿no? No fueron bautizados en el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, fueron bautizados en el nombre de Cristo. Entonces ahí se nota ya en la escritura, sobre todo en este pasaje en particular, que Pablo está enojado porque le parece un sinsentido lo que están diciendo o haciendo dentro de la iglesia de Corinto. Ahora, pocas personas podrían haber dicho que Pablo los había bautizado, ¿no? Ni siquiera él podía decir con exactitud cuántas personas bautizadas, y mucho menos podían decir, habiendo sido tan pocas personas, que esas personas hayan sido bautizados en el nombre de Pablo, ¿no? Pablo estaba horrorizado con esa noción. Y entonces Pablo empezó a recordar, ¿no? Mira, a ver, yo bauticé a Crispo y a Gayo, que al parecer fueron personas ricas y prominentes. A Gayo se le menciona en Romanos, en el capítulo 16 de Romanos, como el hospedador de Pablo, ¿no? Entonces, por ahí Gayo tendría una casa pues grande, por eso digo, cabe la posibilidad que sean personas de un estatus social alto, ¿no? Y cabe la posibilidad de que Pablo los haya bautizado personalmente por su alto estatus social, ¿no? De repente, en favor de estas personas que estaban pues estudiando la palabra de Dios, los bautizó, ¿no? Y probablemente también las divisiones de la iglesia vinieron de esas tensiones entre los que estaban en un estatus social alto y los que no lo estaban, ¿no? Por ahí también pudo haber sido la chispa que encendió estas divisiones, estas facciones, ¿no? La postura defensiva de Pablo es una indicación de que tenía críticos dentro de la iglesia. Había gente que de repente por estos detalles criticaba a Pablo. Si nosotros leemos, podemos ver que Pablo está a la defensiva. Incluso si alguien decía de haber sido bautizado en nombre de Pablo, el apóstol deseaba que se entendiera que no se había hecho con su consentimiento ni aprobación. Pablo después recuerda, ¿no? Al recordarse que también bautizó a la familia de Estéfanas. Ahora, de Estéfanas no se hace mención alguna en ninguna parte de la Biblia excepto aquí, ¿sí? Era un cristiano del cual no se hace mención alguna, como le decía, y la palabra familia, sea aquí en 1 Corintios como también podemos verlo en Hechos capítulo 16, versículos 15 y 34. No sugiere, y esto es lo que nos quede claro, porque algunos también acá, aviso, alerta denominacional sobre el bautizo de niños, bebés y demás. No sugiere que bautizaron a bebés junto con adultos, ¿sí? Cuando hablamos de familia, entendamos, son de las personas que vivían bajo una misma casa. Eso puede incluir, no entendamos pues, entendamos como en mi casa, por ejemplo, ¿no? Yo vivo mi esposa, mi hijo, mi suegro, la abuelita, con varias personas, ¿no?
Son muchos adultos. No necesariamente, pues, la familia nuclear como solemos entender, ¿no? En esos tiempos también había los esclavos, ¿no? Entonces los esclavos también podrían haber sido bautizados junto con los demás adultos de la casa, ¿sí? Eso es lo que tendemos que entender nosotros como familia. Después, Pablo, después de reconocer que había sido bautizado, que había bautizado a Estéfanas y su familia, Pablo se protegió de cualquier nuevo lapso de memoria suplicando el perdón de ellos, ¿no? Por si me olvido de alguien, por favor, perdón. La intención de Pablo nunca va a ser engañar a nadie, ¿no? Ni no tenía intención de engañar a nadie. Ahora, Pablo menciona que la razón por la cual él había bautizado a pocos corintios con sus propias manos era que el Señor no lo había enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Tanto la manera de la predicación de Pablo como la sustancia de lo que él hablaba se basaron en la revelación del Señor. O sea, prácticamente lo que Pablo predicaba, y Pablo hablaba, y Pablo escribía, era solamente lo que fue revelado directamente del Señor. La autoridad de un apóstol de Cristo respaldaba lo que Pablo había enseñado en Corinto. ¿Sí? ¿Alguna cosa que quieran comentar de este pasaje en particular? Bueno, como comentábamos, ¿no? El tema de las divisiones. Las divisiones de repente no es como en este caso, no nacen de las personas que predican la palabra de Dios, sino nacen del mismo seno de la iglesia, ¿no? Porque me gusta más cómo habla, porque de repente hay una contienda entre los ricos y los que tienen más dinero y los que tienen menos dinero, ¿no? O porque Pablo se entendía de repente que Pablo favorecía a unos y no a otros, ¿no? Entonces, Pablo está enojado. Pablo está Julio, enojado. Sí, Ramosito. No sé si se pueda recalcar el 17, al decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No estamos dejando de lado el bautizo, ¿no es cierto? No, claro. Que a El veces bautizo podemos decir, no, o sea, es que de principio se puede entender que es prioridad, es lógico, es la gran comisión, pero el 18, el 19 dice bautizar, ¿no? O sea, como que quedaría en segundo plano, ¿no? Al predicar ya luego sigue el bautizo, ¿no? Pero acá dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿no? correcto. Pero ojo que mismo está sentido, Pablo, ¿no? claro, Pablo habla en el caso específico de él. Ya, ajá, Y eso por que eso. ahí tenemos que leerlo, por eso le decía, entendámoslo como de quién estamos hablando y a quién va dirigido el mensaje. Pablo no está hablando de nosotros, él está hablando de él como persona, como Pablo. Dice, a mí el Señor, a mí Pablo, no me envió a bautizar, o sea, puedo bautizar y he bautizado, pero no es mi labor principal. Mi labor principal es predicar el Evangelio. Claro, o sea, yo te hago el hincapié porque tú sabes que hay congregaciones que no bautizan, solamente permiten el aceptar al Señor y el bautizo Claro. aparece Ahora, después de mucho tiempo, ¿no? O sea, no le dan prioridad a eso, ¿no? claro, la famosa oración de entrega, ¿no? Que hacen, ¿no? Yo entrego, Claro, hago mi oración y pues, me entrego y ya soy miembro de la iglesia, ¿no? hay gente que pasan tiempos y no sé, están yendo a la iglesia todos los domingos, pero no son bautizados. Es más, que si no apruebas, no te bautizan, creo. No, si no coimisionas, no te bautizan. También. Bueno, bromas aparte, sí, es cierto, ¿no? Hay denominaciones que no le toman mucha importancia al bautizo, apoyadas en versículos como estos, ¿no? En pasajes como estos. Pero, pues os digo, tener la madurez y entender que Pablo está hablando de sí mismo. Ahora sí. No está hablando de nosotros en general, ¿no? Claro. Porque como bien mencionaba Ramón, la comisión es ir, predicar y bautizar.
Claro. ¿no? Esa es la comunión en conjunto, ¿no? Si yo creo, ¿no? Yo puedo creer en Dios, pero no me he bautizado, no he participado del amor de Cristo, no, mis pecados no han sido borrados, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que estoy yendo a un camino de salvación, y mucho menos un camino de santificación, ¿no? Entonces, Pablo habla en específico de él, ¿no? Su labor principal es la de predicar, ¿no? Es como que ustedes de repente le preguntan, ¿no? ¿Cuánta gente bautizó Jesús? Jesús no bautizó a nadie, porque él tenía una misión específica, ¿no? Igual Pablo tenía su misión principal, ¿no? Él bautizó gente, sí, bautizó 3, 4 personas de repente, ¿no? 10 personas, ¿no? Si pensamos que Estefanas tenía una familia grande, 10 personas, y dice, ¿no? Y no recuerdo más, porque mi misión de Pablo, o sea, Pablo en específico, mi misión no es bautizar, sino predicar, ¿no? En la iglesia de repente había otras personas que bautizaban, ¿no? Porque es... Julio, Sí, Edmundo. ¿puedes leer Hechos 18:8? ¿Qué está diciendo? Hechos 18:8. A ver, Hechos 18:8. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, llegó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Esa es una de las menciones que se hace de Crispo, ¿no? Por eso que decía, él era el jefe de la sinagoga, ¿no? Y después se convirtió como uno de los secretarios de Pablo. Y después también sale que a Crispo le pegan, ¿no? Como le... Ahora, lo que quiere decir ese pasaje, gracias a la acción, ¿cuál era, como acabo de decir, cuál era la misión principal de Pablo? Era predicar el Evangelio. Y gracias a esa acción de predicar el Evangelio, mucha gente oyó la palabra de Dios. Y mucha gente se bautizó. No dice que Pablo haya bautizado, sino que gracias a la palabra, ¿no? A la labor evangelizadora de Pablo, mucha gente se bautizó. Por ejemplo, nosotros, yo en lo particular, por ejemplo, no me bautizó nadie de la iglesia. A mí. ¿No? A mí me bautizó Bob Brown. Yo no quería que me bautice Bob Brown, pero me bautizó Bob Brown. Me pelotearon. ¿Qué puedo hacer? Me Julio, pelotearon. Julio, Sí. ya que estamos hablando del bautizo, y justo dices, ¿no? ¿Quién te bautizó a ti, no? Bueno, a mí me pasó algo parecido, ¿no? O sea, yo quería que me bautice una persona que había conocido con los años, y posiblemente no me iba a tocar, pero lo encontré dentro del agua esperándome, ¿no? O sea, se cumplió. No, pero la pregunta no va en ese sentido, sino que al decir la gran comisión, ir y predicar el evangelio, bautizando, implica que puede ser cualquier persona cristiana en el camino del Señor, que es fiel al Señor, o necesariamente tiene que ser el predicador de la iglesia, en el caso que, bueno, en el caso de Cristo vemos, ¿no? Sino que de repente ahí ocurre lo mismo a lo que estábamos hablando, que solamente se toma el versículo, porque en iglesias evangélicas, por decir, lo hace el pastor y nadie más, ¿no? En cambio, en el caso nuestro, pues, a mí me acuerdo mucho que cuando mi papá fue a la iglesia, Máximo me preguntó, amigo, hermano, ¿quieres bautizar a tu papá? Me dijo, ¿no? Entonces yo agarré y le dije, no, hermano, siga usted nomás, porque yo entendía también hasta ese entonces que era el que dirigía la iglesia, pues, ¿no? Yo iba de visita solamente, bueno, yo iba acompañando a mi papá, ¿no? Bueno, la palabra, hasta yo tengo entendido, salvo que alguien me dé otro punto de vista, la palabra indica que es un cristiano. Claro. O sea, no es un dirigente, no es un predicador, no es el anciano de la iglesia. No, la palabra nos dice que es un cristiano, o sea, es como que yo me bautice y a los 5 minutos ya sé bautizar, puedo bautizar, ¿no? O sea, da a entender eso, ¿no? Porque claro, si entendemos, no, por maduro, ejemplo... Pues. Maduro en la fe, maduro claro, en la fe. por decirlo así.
Porque si O sea, nos podemos a con pensar años de experiencia también, pues. cómo bautizaron a tanta gente en el día, en el capítulo 2 de Hechos, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque dice que Pedro habló, la Sí, gente bien. se conmovió y se bautizaron, ¿no? Y Sí. un montón de gente. Bueno, ¿cómo bautizar? Uno, por ejemplo, ¿no? Mínimo ahí vemos como 200 personas bautizando, ¿no? O sea, para que sea más rápida la cosa, ¿no? Pero yo creo que el requisito mínimo es ser pues, una persona en la fe, ¿no? Ser un cristiano comprometido en la fe, ¿no? Eh, por eso que Pablo no tiene problemas de decir, bueno, yo no bautizo a tanta gente, ¿no? Es como, bueno, y a lo que iba con el comentario de Bob Brown, es que, por ejemplo, haciendo hincapié en lo que acabamos de leer de Hechos, es que a mí la palabra no me llegó por Bob Brown, ¿no? O sea, yo escuché la palabra, entendí la palabra y la palabra caló en mí por obra de los hermanos de la iglesia, ¿no? De las prédicas, de los estudios de los hermanos de la iglesia. Sin poner nombres, ¿no? Pero da la casualidad de que cuando dije, me quiero bautizar, pues estaba Bob Brown, pues, era mayo, estaba Bob Brown, venían los de Harding y justo se apareció el domingo en la congregación y ya me bautizo, ¿no? Pero digamos que la obra no era de él, ¿no? Es como decir, ¿no? No me bauticé porque a mí Bob Brown me convenció, ni me leyó la Biblia, además ni me regaló Biblia, nada, no me regaló nada, o sea, regálame una Biblia, pues Bob. No, pero a lo que voy es eso, ¿no? Pablo predicaba la palabra. Y en ese predicar la palabra, que era su función principal, de llevar el mensaje que él había recibido directamente de Cristo, la gente se bautizaba, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, yo no he bautizado a nadie en mi vida, nadie, ¿no? Ya Miki, por ejemplo, bautizado, casado, todo el mundo, Miki es bravo. Pero yo, a lo personal, no, digamos, ningún sacramento he hecho, ni bautizo, ni matrimonio, ni nada, ¿no? Ya algún día será. Pero yo por eso no me debo sentir ni, o sea, ni más ni menos, depende, es la labor que Dios nos pone en cada uno de nosotros en la congregación, ¿no? Y sentirnos pues órganos útiles, que todos somos órganos útiles dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros acá, varones, puede, Juanito se había salido, ya regresa, puede bautizar, ¿no? No, cualquiera de los hermanos varones, ¿no? Bueno, si alguno está en esos foros de la Iglesia de Cristo, hay toda una discusión sobre quién bautiza, y esos son, disculpe hermano, son tonterías, ¿no? De ponerse a pelear por, ay, ¿Cuántos bautizaste tú? ¿cuándo bautizaste tú? ¿Qué tan santo eres para poder bautizar? ¿No? Y después la discusión de que si una copa, que si copita, que si el pan, que si si pancito, ¿no? O sea, eso para mí son contiendas que de verdad alejan a las personas, al cristiano común lo alejan de seguir una vida cristiana como debe ser, ¿no? Porque eso sí, siento que son, ¿no? Los eruditos se pelean por sonceras, ¿no? Imagínense la iglesia, ¿no? Como debe ser. Entonces, la fe viene por el oír, ¿no? Entonces ahí viene el trabajo de Pablo, ¿no? De predicar y que la gente al escuchar eso se conmueva y vaya pues entregue su vida a Cristo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más de repente? Juanito, ¿nos escuchas? Hola. No, Juanito, si nos escuchas, ¿vos te saliste? No, se apagó, parece que se fue, se me apagó. Ah, ya, ya. Pensé que Ya tuve que volver a aprender. pensaste que te había votado. No, tranquilos, tranquilos. A ver, hermanos, son 8:30, seguimos un poquito más, leemos un pasaje más para irnos contentos. Un pedacito más de la... A ver, nos hemos quedado en el versículo 17, ¿cierto? Nos toca leer del 18. A ver, ¿dónde nos toca leer? Vamos a leer del 18 al 25, ¿correcto?
Primera de Corintios 1, versículo 18 al 25. Listo. La palabra de Dios dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos una locura. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acá hay varios pasajes que en lo personal a mí me gustan, ¿no? La locura de la predicación, ¿no? Que vos decías, así justifico mi locura, ¿no? Cuando predico, digo, estoy loco por si acaso, ¿no? Y otro pasaje bastante conocido por nosotros, que es el de Cristo crucificado es tropezadero de judíos y locura de los no judíos, o sea, de los gentiles, de los griegos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Vamos a compartir. Entonces, Pablo comparó a dos grupos de personas, ¿no? Entre los que se pierden y los que se salvan. No hay punto medio, ¿no? O te salvas o te pierdes. Como le mencionaba antes, Pablo utiliza el tiempo presente para llamar la atención al proceso en curso. ¿En qué proceso en curso estamos? En el proceso de santificación. No hace la diferencia, o sea, no hace el contraste entre los salvos y los perdidos. No hay gente que esté salva y gente que esté perdida, sino gente que se está perdiendo y gente que se está salvando, ¿no? Es decir, el estar en Cristo para Pablo no es un momento definido, no es estático, es en movimiento, es un proceso dinámico, ¿no? Es como un drama, ¿no? Es un drama que vivimos todos los días, vivimos un drama en el cual, en este mundo vivimos un drama en el cual tomamos una decisión tras decisión tras decisión, y cada decisión que tomamos nos acerca, nos aleja, ¿no?, de esa salvación que nosotros esperamos perseguir y conseguir. ¿Sí? Por eso es importante pensar en perseverar. Y Pablo nos está diciendo así. Pablo tiene en mente esa idea. No debemos pensar que eres salvo o se perdió, ¿no? Es, o te estás perdiendo, te estás yendo para allá, o te estás yendo para ser salvo, ¿no? Es dinámico, ¿no? La cruz le ofreció al mundo una novedad radical, ¿no? Eso fue un evento nunca antes visto ni que nunca más se verá, ¿no? Que desafía todos los estándares de poder y señorío humano. Evidentemente Pablo no decía nada nuevo cuando cita a Isaías, cuando dice, ¿no?, quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí está citando Pablo a Isaías precisamente en el capítulo 29, versículo 14. Pablo dijo que los cristianos corintios harían bien, ¿no? Harían bien en mirar a la cruz y a la revelación de Dios para una crítica de aquellos amantes del poder de las palabras inteligentes y del aprendizaje sofisticado, ¿no? Para todos aquellos corintios que amaban, que les gustaba la sabiduría del mundo, ¿no? ¿No? ¿Qué es la sabiduría del mundo al lado, ¿no?, de lo que significa la cruz de Cristo? No es nada.
¿no? Y las preguntas hechas por Pablo insinúan que los creyentes en Corinto no incluían a nadie que el mundo clamara por su sabiduría, ¿no? La pregunta, ¿dónde está el sabio? Era una manera respetuosa de recordarles que la sabiduría mundana no había sido la fuente de su salvación, ¿no? Yo por mucho saber cosas mundanas del humanismo, no me va a hacer salvo, ¿no? Eso es lo que le está diciendo Pablo, ¿no? En otras palabras, el apóstol evidentemente no rechazó la sabiduría en un sentido absoluto. Más bien sostuvo que la sabiduría suministrada por Dios está en un orden diferente que en la sabiduría del mundo, ¿no? La sabiduría terrenal puede ser útil, sí, evidentemente sí puede ser útil. Nos puede ser útil, por ejemplo, saber idiomas, nos puede ser útil tener cierta formación académica en ciertos casos. Sí, podría sernos útil, pero la sabiduría de Dios está en otro nivel, por decir así, ¿no? Jesús hizo lo mismo que hizo Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 10:21 dice Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, ¿no? A los niños, a los más inocentes, pequeños, ¿no? A los que de repente no entienden las cosas como las entendemos nosotros, ¿no? Argumentar un caso de manera inteligente, o sea, oral, por escrito, era la cúspide del epítome de la sabiduría en el aprendizaje para griegos y romanos, ¿no? O sea, tener recursos de oratoria, ¿no? Tener conocimientos, ¿no? Era como decir lo máximo para una persona, para un griego o un romano, ¿no? Pero hay que resaltar que en esos tiempos como los actuales, la gente inteligente del mundo no tiene tiempo o no tenía tiempo para Cristo. Entonces, la pregunta de Pablo para los corintios es: ¿cuál es la fuente de esa admiración que tienen por la sofisticación del mundo, ¿no? Cuando cuando dio sus bendiciones a los cristianos, ha enloquecido, ¿no? A la sabiduría humana, ¿no? A la sabiduría del mundo, ¿no? O sea, que este acto es incomprensible. No lo puede, qué locura es lo que ha hecho Dios por los hombres. El fracaso de la humanidad pecadora en conocer a Dios era en sí mismo una señal de la sabiduría de Dios. Sin embargo, Dios no le había dado vuelta a la espalda a la arrogante y sensual raza humana, ¿no? A la humanidad que vive más pensando en complacerse el cuerpo, ¿no? En alabarse a sí mismo porque sabe más o porque tiene más, ¿no? Dios evidentemente no le había dado la espalda. Por el contrario, en un acto de amor desinteresado e inexplicable le había hecho enviar a su hijo a morir en debilidad. Y digo en debilidad porque lo manda a morir como un ser humano. En la muerte del hijo, él abrió la puerta a la reconciliación. Aquellos que creyeron habían llegado a ser salvos por la predicación realizada por Pablo, ¿no? Lo importante de la predicación de Pablo. Sin embargo, el mundo no podía encontrar sabiduría en un Dios crucificado. No lo podía entender, ¿no? El común de las personas no podía entender esto. ¿Y sabe quién tiene este problema, hermanos, hasta el día de hoy? Los testigos de Jehová, ¿no? No pueden entender que Cristo haya muerto en la cruz, ¿no? Ahí había otra persona, no era Cristo, ¿no? Los musulmanes también tienen este problema de entendimiento. La sabiduría del mundo hace que los dioses imágenes espectrales de sí mismos, ¿no? Entonces, el mundo se crea imágenes, se crea dioses, se crea el dios dinero, el dios, ¿no? En Dios a las personas. El único conocimiento de Dios que le hace verdadero resulta de la revelación que Dios hizo de sí mismo, ¿no? Pablo, además, dividió en dos categorías la respuesta de la humanidad a la locura. Predicar es una locura. Es un acto de locura, ¿no? A la locura de la predicación sobre un Salvador crucificado, ¿no? Entonces, teníamos a los judíos y a los griegos.
Pablo estaba hablando en general, obviamente, porque no todos los judíos ni todos los griegos respondían de la misma manera a las palabras de Dios, ¿no? Y eso es evidente. En la iglesia de Corinto había tantos judíos como griegos. Sin embargo, ambos grupos étnicos confiaban en sus propias tradiciones, su propia sabiduría y evitaban la sabiduría de Dios en ciertos aspectos de su vida, ¿no? Los judíos pedían señales del cielo, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros por la lectura sobre todo del Antiguo Testamento, ¿no? Judíos siempre piden señales, piden cosas tangibles, piden actos, ¿no? Reveladores, para confirmar la verdad de lo que están oyendo. En cambio, los griegos, a recibir las buenas nuevas sobre un Salvador crucificado, tendían a mostrar una risa de incredulidad, ¿no? Ellos buscaban más la sabiduría terrenal que otras cosas. Esa era la forma de vivir, de sentir, según cada grupo social, ¿no? Cada etnia, ¿no? Los judíos lo veían así, los griegos lo veían de la otra forma. Y Pablo, sin dudarlo y usando un enfático nosotros, ¿no? Pablo les ofreció a los corintios una alternativa a la demanda judía de señales y a la pasión irracional de los griegos para la sabiduría. Nosotros, ¿no? Sea judío, griego, sea quien seas, nosotros predicamos a Cristo resucitado. Ahora, a él no ofreció ninguna señal para satisfacer a los judíos, no ofreció sabiduría para jalarle ¿cómo se dice? Jalarle el interés a los sabios gentiles, no. Él simplemente dijo esto: ustedes serán judíos, serán griegos, pero nosotros predicamos, todos nosotros predicamos a Cristo resucitado. La verdad, llevaba un curso que nadie había anticipado. En la cruz estaba tanto la ironía última como la máxima expresión de la sabiduría de Dios. En 2 de Corintios 13:4 podemos leer esto de aquí. Él, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. El poder de Dios había anulado las expectativas judías. ¿Cuáles eran las expectativas judías? Si recuerdan ustedes, era que el reino de Israel se restaure. Los judíos al día de hoy esperan eso, que el reino de Israel se restaure. Los judíos preguntaron a Jesús antes de que él partiera por segunda vez, o sea, cuando ya se fue de manera definitiva a los cielos. ¿Y cuándo va a regresar a Israel? ¿No? ¿Cuándo va a regresar? Y Jesús, pues, lo miraría como diciendo, no he entendido nada, ¿no? No se trata de señales terrenales, se trata de que nosotros somos salvos por el poder de la cruz, ¿no? Entonces, siempre esta paradoja de la debilidad y el poder de Dios, ¿no? Vamos a encontrarlo, va a ser la estrella guía de Pablo, de esa idea. Siempre va a dar vueltas esa idea de que en la fuerza tengo debilidad, en la debilidad tengo fuerza, y la sabiduría es locura, ¿no? El apóstol continúa contrastando un acercamiento a Dios definido por las expectativas humanas, ¿no? Las señales, ¿cuáles son las expectativas humanas? Las señales y la especulación filosófica, ¿no? Tanto de los judíos y los griegos. Un enfoque que esperaba que Dios tomara la iniciativa de salvar. Dios tiene la iniciativa de salvar. No para todos los hombres, sino para los llamados. Cristo en la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros los cristianos, Cristo en la cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El hecho de que los cristianos son los llamados no elimina la necesidad de que el hombre responda positivamente al llamado. Dios toca tu puerta, pero tú eres el que tiene que abrir la puerta. La predicación de Pablo era producto de la revelación divina, como ya hemos comentado,
Y en tal revelación, tanto Pablo como sus lectores fueron redimidos porque Dios jamás dejó de amarlos. Dios nunca dejó de amarnos, incluso cuando estaban en pecado. Entonces, Pablo tuvo la premisa de cuando los corintios comenzaron a tomar en serio el mensaje de Cristo, las divisiones entre ellos y la agresión al poder y la sabiduría humana se volverían menos significativos, ¿no? ¿Sí? Mientras más, o sea, Pablo quería que los corintios se tomaran más en serio el mensaje de Cristo. Y al tomarse más en serio el mensaje de Cristo, todo lo que los problemas que estaban teniendo de divisiones, su amor al poder, su amor al dinero, su amor a la sabiduría humana, ya no tendría tanta importancia. Porque así debe ser. Ahora, para los llamados, el mensaje de la cruz, que parece tan ilógico e irrelevante en la mente natural y orgullosa del hombre, es en realidad la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios. Ahora dejemos nosotros que los hombres debatan como quieran. Al final Dios es quien triunfará, ¿no? El Señor volverá, eso lo sabemos nosotros. Y la salvación está y estará en la cruz para nosotros, los cristianos. Vamos a dejarlo ahí. Quiero que anoten, nos hemos quedado en el versículo 25 de 1 de Corintios. Y creo que mejor así, estamos yendo, creo, lento. Estamos yendo suave. Si tienen alguna cosa que hablar antes de comentar, antes de acabar la clase por hoy, antes que se me acabe la batería de la laptop. Ya se me está acabando a mí. Y estamos igual de eso, también como me metí acá al cuartito, no me traje mi cargador, pero no se preocupen. Todavía tengo para unos minutos más, tengo 21% de batería. ¿Algo que quieran comentar, hermanos? Como se dan cuenta, Pablo, fuera de su enojo, porque se enojó, fuera de las divisiones que encontró, el propósito es cambiarles, ¿no? Cambiarles el chip a estos corintios, ¿no? Saben de la palabra de Dios, pero quiere que ellos vuelquen su vida a lo que ya saben, para que todas esas divisiones, todos esos problemas, todas esas cosas que los alejen dejen de tener importancia, ¿no? Pablo mencionaba, ¿no? Que todo lo que él era, ¿no? De fariseo, ¿no? Maestro de la palabra, ¿no? Romano, ciudadano romano de nacimiento. Y todo eso es basura, ¿no? Entonces, con tal de ganar a Cristo, todo eso es basura, ¿no? Entonces, él quiere que eso que tiene en la cabeza Pablo, los corintios también lleguen a esa conclusión, ¿no? Ustedes se preocupan tienen sus facciones, tienen sus problemas, pero ahí está la cruz de Cristo, está la sabiduría de Cristo. Y ustedes saben, porque yo les he hablado de ello. Vuelquen su vida a Cristo, ¿no? Miren a la cruz, la sabiduría está ahí, el poder de Dios está ahí. Entonces, y no hemos acabado el capítulo 1, o sea, todavía nos falta un pedacito más del capítulo 1, ¿no? Pero creo que ya siendo la hora avanzada, lo podemos dejar para el próximo miércoles, Dios mediante. Si tienen alguna pregunta, anótenla, ya, porque ya se me acaba la batería, hermanos. Anótenla, la comentamos unos minutos comenzando la clase del siguiente miércoles. Que tengan buena noche, hermanos. Nos despedimos. Gracias, Julito. Chao. Chao, Julio, gracias. Nos vemos. Chao, hermano del mundo. Chao, Vane. Chao, Juanito. Chao, Mariela. Nos vemos, Nelson. Chao, chicos.